Carlos Saura nos anticipa su proyecto audiovisual sobre el Centro Botín. Crece en España la red de centros con el innovador programa Educación Responsable. Becas de Artes Plásticas, una oportunidad única para jóvenes artistas emergentes. Juan Bueren coordina un novedoso protocolo de terapia génica para pacientes con anemia de Fanconi. Un pionero proyecto de investigación sobre el dibujo español nos descubre la obra de José Gutiérrez Solana. Lo que centra todo el documental es la construcción del edificio, porque esa es la idea, ¿no? Del Centro Botín, ¿verdad?, en Santander, por Renzo Piano. Hemos tenido la oportunidad incluso de ir a Génova, estar en su estudio, maravilloso, hablar con él. Es una persona muy entrañable, está muy ilusionado con el proyecto. Lo que es interesante es volver un poco a una idea que surgió cuando yo me dediqué a hacer documentales, que todavía no sabía que quería hacer cine de ficción, ¿no?, que es la libertad enorme que se tiene. Para mí lo más importante quizá es el desarrollo en el tiempo. O sea que vamos rodando, como te decía, a lo largo casi de 2 años, no sé cuánto durará la obra, porque en el proyecto que yo tengo se tiene que empezar el documental, digamos, con la obra terminada y terminar con la obra terminada. O sea que no podemos terminar nunca el montaje de eso hasta que no tengamos la obra terminada. Tenemos una cantidad fantástica de paisajes preciosos, ¿no?, de Cantabria en invierno, pero todos son muy melancólicos. O sea, cuando hemos tenido muchas nubes, mucha lluvia. Y lo que estamos ahora es deteniéndonos un poquito, dejar de rodar tanto lo que es Cantabria, que eso lo ha explicado un poco antes mi padre, creo que mejor, y empezar a trabajar más en lo que va a ser el tronco central del documental, que serán un poco las entrevistas, ¿no? Yo creo que ese edificio va, no a revolucionar, la revolución es una palabra muy gorda, pero va a transformar esa parte de Santander, se va a ampliar el parque, ¿verdad? Yo creo que va a ser una zona peatonal muy interesante, y luego se van a hacer, como tú sabes muy bien, se van a hacer exposiciones, se van a hacer una serie de actos culturales que me parece que está muy bien hacerlos en ese edificio tan emblemático para la ciudad, ¿verdad? Educación Responsable es un programa educativo que favorece el crecimiento físico, emocional, intelectual y social de las personas, promueve la comunicación y mejora la convivencia en los centros escolares a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias. El programa aporta de nuevo con respecto a la educación convencional, que es un método más globalizado en el que se les enseña a los niños a ser más creativos, a pensar, a saber expresar sus emociones de mejor manera, llegando más al sentido de lo que están viviendo y trabajándolo pues de una forma más con metodologías audiovisuales en las que los niños pues son más partícipes. Entonces los niños la verdad que responden bastante bien, y a nivel de emociones, a nivel de conflictos, suele tener muy buen resultado porque lo trasladan al aula y lo utilizan para resolver ellos mismos sus conflictos y sus preocupaciones. Trabajamos principalmente con ellos temas como la autoestima, la inteligencia emocional, la asertividad. Se trabaja mucho que entre ellos dialoguen, siempre trabajen en equipo, se pongan de acuerdo qué papel o qué rol adopta cada uno en cada trabajo. David, a ver, ¿te acuerdas cuando hemos trabajado la última tutoría de la paz con referente a la historia que contamos de Blancanieves? A tratarnos bien entre nosotros. Que a veces nos pinchamos un poco, nos molestamos. ¿Qué dijimos de cada uno de los enanitos? ¿Qué les pasaba? Que se acusaban entre ellos solo por su personalidad. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Lo mismo.
acusarnos y acusarnos y acusarnos sin saber qué ha pasado. El colegio hace un par de años decide inscribirse en el proyecto de la Fundación Botín porque bueno, era un proyecto que ya conocíamos del otro colegio de Torrelavega. El primer año la formación consistía en un curso al que asistimos 3 docentes en el que nos formaban básicamente en los recursos que ellos nos ofrecen, pero también en habilidades y en diferentes técnicas para trabajar esos recursos con los alumnos en el colegio. Los buenos resultados del programa, en marcha en Cantabria desde hace años, llevaron a la creación de la Red de Centros Educación Responsable, que tras 3 años de trabajo, crece ahora integrando a 96 centros de Cantabria, Madrid, La Rioja y Navarra. Con otra compañera fui una de las que estuvimos recibiendo la formación el curso pasado. La recibimos allí en la fundación que tiene aquí en Madrid. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy buena porque nos pusimos en contacto con otros compañeros, otras formas de hacer y otras formas de entender la educación. Pertenecer a la red de centros de educación responsable es una manera de visibilizar el trabajo que se hace en escuelas infantiles con esta población de niños tan pequeños y por otra parte para nosotros significa tener recursos, tener estrategias y tener más instrumentos para trabajar con nuestros alumnos. El programa de educación responsable me ha servido para ampliar mis competencias en el taller de música en concreto, que es el que yo realizo, para concretar algunas actividades con los niños. Por ejemplo, el carnet de melómano lo he aplicado este año y les sirve a los niños pues, para centrarse y corporalmente y mentalmente disponer una actitud diferente para ir al rincón de música. La lectura en familia es otra de las actividades que iniciamos el año pasado en los niveles de 3-6 años. Reunimos a las familias, les propusimos la actividad, estaban entusiasmados porque ellos muchas veces les cuentan cuentos, pero ahora ya es con una finalidad. A mí el tema de lecturas y emociones siempre me ha gustado porque es una forma de trabajar con los niños muchos sentimientos, muchas emociones a través de los cuentos. La participación de las familias, trabajar en conjunto, coordinadamente con la escuela, nos parece básico. Y como he dicho antes, es algo que venimos trabajando en las escuelas infantiles desde siempre. No hay que tener miedo a tener una escuela abierta en la que tanto las madres, padres, incluso las abuelas, nos ayuden a que el niño crezca. Creemos en una educación en la que trabajemos los afectos, que partamos de la creatividad de los niños y del trabajo en equipo. Para formar parte de la red, los profesionales de los centros participantes han de completar, a lo largo de 3 años, distintos procesos de formación presencial y online relacionados tanto con competencias emocionales, sociales y de la creatividad, como con los recursos educativos que conforman el programa. La Fundación Botín pone en marcha la 5ª edición del programa Talento Solidario para dotar a las organizaciones sociales de más profesionales cualificados. En este contexto de crisis, el sector fundacional, desde el 2002 al 2012, en un reciente estudio que ha publicado la Asociación Española de Fundaciones, ha creado 50.000 empleos directos y 150.000 indirectos. 200.000 personas empleadas en el 2012. El empleo que se está generando es un empleo pues, menos volátil que el de otros sectores industriales, ¿no? Creo que es muy relevante y que todos tenemos que estar muy orgullosos de las organizaciones sociales que lo componemos, ¿no? Este sector es quien primero detecta las necesidades y quien primero pone voz a las necesidades frente a las administraciones y frente al resto de la población. El sector se está haciendo pequeño. Lo que pasa es que se está haciendo pequeño por un lado y también porque están básicamente poniéndose en cuestión unos modelos pues que ya hoy en día no son sostenibles. Entonces hay muchas organizaciones que van desapareciendo y nuevas que están surgiendo. Creo que este sector representa la capacidad de innovación, la capacidad de pensar y actuar, la capacidad de gestionar de una manera diferente.
Gracias a las 4 ediciones anteriores se han generado 62 puestos de trabajo directos. Se han beneficiado más de 1,6 millones de personas de forma directa e indirecta, debido a los 51 proyectos sociales innovadores puestos en marcha. 5 españoles, un cubano, una venezolana, un estadounidense y un portugués son los artistas seleccionados por un jurado externo compuesto por personalidades del mundo del arte para la convocatoria 2013-2014 de las becas de artes plásticas de la Fundación Botín. Los criterios de selección, cuando se presentan un número muy amplio de dosieres, es buscar por eliminación aquellos que tienen en principio mayor calidad, tanto el proyecto que presentan, porque hay que presentar un proyecto específico, ya sea para realizar una obra, o bien el proyecto de estudio, de ampliación de estudios que se plantean fuera de España, ¿no? Entonces se busca por eliminación aquellos que vayan teniendo más peso en cuanto a calidad. Son presentaciones masivas de muchos artistas, estamos hablando de varios cientos de artistas. Creo que eso es importante porque, habla un poco de una beca que, gracias también a la manera en que se han ido otorgando las becas, la beca en sí ha ganado prestigio. Cuando yo recibí esta beca, trabajé mucho el proyecto, era un proyecto que realmente quería hacer, pero bueno, evidentemente no sabía cómo funcionaban estas cosas y a veces también era un poco más jovencita, no tenía muy claro de cuáles eran los motivos por los cuales se escogía un trabajo, ¿no? Y a veces pensaba que no eran exclusivamente por la calidad del trabajo. Esta experiencia en concreto he visto que sí que prima la calidad del trabajo. El tipo de propuestas y de proyectos que se han presentado son bastante variados, ¿no? Pero quizás haya dos líneas de investigación que están desarrollando muchos artistas en la actualidad. Uno tiene que ver con proyectos procesuales. ¿Qué quiero decir con proyectos procesuales? Que se van desarrollando en el tiempo, que es un proceso en sí, que lo que importa es el proceso y no la obra hecha y finiquitada, ¿no? Sino que el proceso es lo importante. También hay otro tipo de trabajos que estamos viendo que tiene bastante presencia, que tienen que ver con soportes en relación con lo audiovisual, ya sea trabajos más fotográficos, pero sobre todo audiovisuales. Soportes que a veces están apuntando hacia prácticas que relacionan sociología, ecología, campos incluso investigativos de mayor abstracción, matemática, astronomía. Es decir, creo que lo más interesante quizás es la manera en que el arte está buscando una especie de fusión con otros campos de conocimiento que usualmente eran tratados más de manera paródica o metafórica. Creo que hay un cuestionamiento sobre todo sobre los procedimientos de saber a través de la práctica artística que me parece muy interesante, sobre todo en una generación bastante joven que predomina en el envío. Yo creo que este tipo de becas son fundamentales, fundamentales para que los artistas puedan seguir trabajando y puedan seguir desarrollando proyectos interesantes, ¿no? En estos momentos, además, en los que la crisis es bastante dura, sobre todo en Europa y en España especialmente, es muy necesario que se mantengan estos programas, ¿no? Quizás en España, poco a poco, aunque ha habido una tradición de hacerlas, pero poco a poco se ha ido perdiendo, también porque las grandes empresas o las instituciones públicas han ido reduciendo sus presupuestos, ¿no? Pero por eso las que se mantienen son muy deseadas y muy importantes, ¿no? Y la Botín es esperada por la comunidad artística todos los años, ¿no? Sobre todo también en algo que tiene la beca importante, que es la posibilidad de que los artistas viajen fuera de sus contextos a hacer investigaciones que de alguna manera seguramente van a abrir la producción y a cambiar un poco incluso el tipo de perspectiva de cada artista, sobre todo tratándose de artistas jóvenes que creo que están como en un momento de poder cuestionarse mucho más lo que están trabajando. Es una experiencia bastante novedosa, solo había hecho de jurado una vez y es difícil, ¿no? Tampoco es fácil,
pero curiosamente he visto que hay bastante homogeneidad de criterio entre todas las personas que hemos formado parte del jurado. La calidad de los envíos, creo que, independientemente de los contextos, son envíos que digo que nos ha hecho discutir un buen tiempo. Impulsar la profesionalización de las labores de transferencia desde la detección de la idea hasta su comercialización, pasando por el correspondiente desarrollo, es lo que busca la Fundación Botín para contribuir a un cambio cultural y, por tanto, de forma de hacer ciencia, gracias al cual los investigadores busquen tanto el conocimiento per se como su conversión en innovación y desarrollo. Últimamente ha estado bastante de actualidad en los medios la terapia génica. Como experto en el campo, ¿nos puedes contar en qué consiste y la relevancia que están teniendo estos últimos avances? Pues una manera muy sencilla de explicar lo que es la terapia génica es la siguiente. No es otra cosa que introducir un gen en una célula enferma para que deje de estar enferma y se convierta en una célula sana. Y esto habitualmente ocurre porque esta célula tiene mutaciones en determinados genes. Si estos genes no funcionan, lo más fácil que podemos hacer es añadir sobre el fondo genético de la célula el gen correcto que estaba dañado en la célula. Dentro de este campo de terapia génica, en España, ¿qué se está haciendo? ¿En qué posición nos encontramos? Bueno, pues España afortunadamente es un país en donde hay una actividad de investigación translacional en el campo de la terapia génica muy potente. Y esto es así gracias a muchos investigadores básicos en el campo de la biología molecular, en el campo de la virología, que ha permitido modificar genéticamente virus para hacerles más eficaces y seguros, y también en el campo translacional para aplicar esto a patologías. Y finalmente, los clínicos están poniendo en marcha nuevos ensayos de terapia génica en pacientes. Explícanos en qué consiste la anemia de Fanconi. Pues mira, esta es una enfermedad que normalmente se manifiesta ya en niños pequeños y es una enfermedad que es compleja desde el punto de vista tanto de la naturaleza de la enfermedad, la base genética de la enfermedad, y también los aspectos clínicos de la enfermedad son complejos porque la mayor parte de estos pacientes tienen alguna anomalía congénita. Durante la edad pediátrica los pacientes suelen desarrollar lo que conocemos como anemia aplásica, es decir, el número de células que circulan en sangre periférica va disminuyendo. Y con ello se producen pues, las alteraciones características de las enfermedades de la sangre, hemorragias, susceptibilidad a padecer infecciones, etc. En estos momentos estáis liderando un proyecto europeo, Eurofancolen. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este proyecto? El proyecto consiste en una cooperación internacional entre España, Alemania, Italia, Inglaterra, para poner en marcha el tratamiento de pacientes afectados por esta enfermedad. Y esto, en definitiva, en lo que consistiría sería en corregir el defecto genético que se encuentra en la médula ósea de los pacientes. Porque las células de la médula ósea, en particular las células madre de la médula ósea, son las responsables de generar todas las células de la sangre. De manera que si corregimos a la célula madre, podremos corregir el problema hematológico de estos pacientes durante toda su vida. Y esto realmente sería algo muy significativo desde el punto de vista terapéutico de la enfermedad. Con lo cual, llevas unos años, bastantes años ya, trabajando con la Fundación Botín. ¿Para ti qué supone o qué ha supuesto para ti esta colaboración? Pues ha supuesto potenciar la investigación en el campo translacional de manera muy significativa. Esta colaboración, pues yo creo que es evidente que nos ha ayudado a ayudar a la traslación de nuestra investigación hacia la sociedad, y en este caso la sociedad son los pacientes.
Con el propósito de recuperar la faceta más desconocida de artistas españoles, se inicia en 2007 un proyecto pionero de investigación encaminado a configurar los corpus de dibujos de los grandes artistas del arte español del siglo XVI a nuestros días. Para mí es uno de los artistas más importantes del siglo XX, exceptuando Picasso, ¿no? Los grandes creadores. Pero es un artista con una personalidad propia, es un artista inconfundible, es un artista que siente, ¿no?, la tierra como suya. Y eso le da una peculiaridad, que concibe un mundo muy especial. Ese mundo tan especial se llama en muchas maneras solanesco, lo llama la gente, ¿no? Lo solana, lo solanesco, es decir, la necritud, el mundo. Solana ve una parte de la sociedad, ve solo aquella parte de la sociedad que él considera, la que él siente, la que él vive, no la España real. Es decir, es una sociedad que sí que existe, pero no la España plural de su momento, solo es una visión parcial. Y dentro de esa visión parcial siempre se fija en un mundo, que es el mundo marginal. Él es amigo de los grandes intelectuales, de los escritores más importantes, de los poetas, de los pintores, y sin embargo no los vemos en su obra, quitando un pequeño retrato como de la Serna. Quien aparece en su obra son los chulos, los mendigos, los pobres, los desarrapados, los asociados, los que están haciendo cola para tomar una sopa. Ese es el mundo marginal, es el mundo que él puebla. Nos presenta a los personajes siempre de frente, bidimensionales, de cara al espectador, ¿no? Pero siempre están escépticos ante la vida, tristes, apáticos, no nos manifiestan sus sentimientos, ¿no? Es una constante en toda la obra de Solana. Él dibuja con un trazo firme, con un trazo seguro, siempre muy seguro, pero con una línea quebrada. Con esa línea quebrada configura la imagen. La investigación de la obra de papel de José Gutiérrez Solana ha durado, como te decía anteriormente, como 4 años, y es un proceso largo, es un proceso a veces lento, excesivamente lento, pero también produce maravillosos encuentros, ¿no?, como todo proceso de investigación. Y en este proceso, por ejemplo, en la obra de Solana, he podido encontrar un conjunto importante, cerca de 30 obras, que pertenecen todas a su periodo de formación. Este conjunto de obras no solo no era conocido, nunca se había visto, sino solo que además en cierta medida establece una nueva manera de trabajar y de hacer y pone un poco en orden a la propia obra solana. Todo ese núcleo de formación son muy importantes porque nos hablan de un dibujante, de un gran dibujante en sus primeros años, y además nos sienta las bases reales de su biografía. Solana es un creador español, es un creador realmente excepcional, es un creador atípico, personal, inclasificable. Es uno de los grandes creadores españoles que creo que todavía está por descubrir. Esta faceta de dibujante que por primera vez se presenta en España Unida nunca se había realizado, a pesar de las innumerables exposiciones. Es una fuerza más, es un escalón más que sube Solana en el acercamiento al público, en la apreciación, en la valoración. El papel para mí es uno de los medios, sin duda el mejor de comunicación para un artista, ¿no? Está la impronta, es directo, es vivo, se va el pensamiento, se va el alma, no se puede rectificar, está ahí. Entonces, en España no está suficientemente valorado el trabajo sobre papel. Por eso, cuando Alfonso Pérez Sánchez presentó en la Fundación Botín el proyecto de reunir la obra de los grandes maestros del dibujo español, realmente fue un hecho insólito en nuestro país, y además que siempre le recordaré a Alfonso con agradecimiento, porque creo que debemos mucho al dibujo, y es un dibujo que todavía no se conoce, no está suficientemente valorado. La idea es ir todos los años, vamos sacando la obra de un gran maestro, es decir, la proyección es a varios años porque es un trabajo lento, pero la idea es, la Fundación todos los años va sacando la obra solo sobre papel de uno de los grandes maestros del arte español.
Todo proyecto lleva la creación, lógicamente, del catálogo razonado, ¿no?, publicado por la Fundación extensamente, y a su vez lleva la presentación de una exposición. En esa exposición presentamos una selección de los dibujos que hemos podido localizar, ¿no? Normalmente se seleccionan los mejores, los poco conocidos y los más grandiosos que hablen por sí mismos de la importancia del dibujo. La Fundación Botín ha participado en la reconstrucción de uno de los conjuntos más singulares del Valle del Nansa, ejemplo de urbanismo medieval, recuperando el sistema fluvial, manteniendo y recuperando la vivienda existente, así como los caminos históricos, y poniendo en valor el patrimonio territorial y paisajístico. Así como el objetivo de la Fundación Botín es participar en la generación de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de desarrollo humano al fin y al cabo, la estrategia es siempre la misma, que es intentar detectar dónde hay talento creativo, talento con capacidad de generar esa riqueza, porque creemos que solo una persona con talento tiene esa capacidad mágica de crear, de que algo exista donde no existía. Al mismo tiempo, haciendo siempre lo mismo, lo queremos hacer de formas distintas. Y por eso hablamos de buscar formas nuevas, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas distintas, mirar a los problemas con miradas nuevas para descubrir de qué otras formas se pueden hacer las cosas. Y esta innovación es lo que intentamos hacer en todos nuestros programas, en los ámbitos en los que actuamos. El Centro Botín, que es el proyecto más importante de la historia de la Fundación, ¿es una forma nueva de hacer las cosas? Sí lo es. Sí lo es, porque el Centro Botín será un centro de arte, pero será un centro que al mismo tiempo usará las artes para despertar la creatividad que genera riqueza económica y social. Sucede en Talento Solidario. Talento Solidario porque cambia la situación de las organizaciones sociales en España y porque cambia la situación de un montón de profesionales que, teniendo unas magníficas experiencias, unos magníficos currículums, se quedan en el paro como consecuencia de la crisis. De repente descubrimos las posibilidades de generación de riqueza que hay en juntar estas dos cosas y decir, oye, vamos a encontrar a aquellos mejores profesionales que se han quedado en paro como consecuencia de la crisis y vamos a invitarles a ayudar a repensar el trabajo de las organizaciones sociales. Y es lo que se hace también en el programa de ciencia y transferencia tecnológica. Nosotros, los científicos con los que trabajamos, que son algunos de los mejores científicos del mundo, siguen haciendo lo que hacían, que es investigar, son muy buenos investigando. Pero gracias a la colaboración de la Fundación Botín, les resulta más fácil mirar a su investigación de una forma nueva, pensando no solamente en aquello que puedo descubrir, en eso que puedo aportar a la ciencia, sino en de qué manera eso se puede convertir en un producto o servicio que se puede vender. Hay mucha gente en el mundo educativo dándose cuenta de que tenemos la oportunidad de pensar la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes de forma distinta. Que no acaba de tener sentido plantear la educación como se estaba planteando hace 20, hace 25, hace 50 años, porque sabemos cosas nuevas. Sabemos, por ejemplo, y esto es en lo que se centra la Fundación Botín, que no solo tenemos la inteligencia cognitiva, la inteligencia racional, que tenemos otros tipos de inteligencias. Otros tipos de inteligencias que a veces son incluso más importantes que la inteligencia cognitiva para ser felices, incluso para tener éxito en la vida profesional, ¿no?, en la vida social, lo que se llama la inteligencia emocional y social. Esto es lo que, en lo que se convierte ese forzarnos a buscar formas nuevas de hacer las cosas para generar riqueza económica, social y humana.